A seguir hablando de este tema porque según datos entregados por Meteorología, más de 60 milímetros de agua cayeron durante la jornada del día sábado, tal como lo veíamos en la nota que nos preparó nuestra compañera Macarena Román. Se habla de más de 50 casas afectadas y viviendas que son de emergencia y que estaban construidas o estaban siendo construidas esto después de los siniestros ocurridos por los incendios forestales y que afectaron principalmente a la zona de la región del Biobío. Bueno, para conocer sobre esta situación vamos a tomar contacto con la alcaldesa de Tomé, Ivonne Rivas. ¿Cómo está, alcaldesa? Muy buenos días y gracias por tomar el contacto con CNN Chile. Muy buenos días, Felipe. Bastante molesta, por no decir indignada con lo que nos ha ocurrido en este primer frente de mal tiempo, sobre todo con las familias que han sufrido tanto en el mes de febrero por los incendios forestales. Ya hay 4 viviendas de emergencia con voladuras de techo completamente, y que aquí, Felipe, gracias a Dios no ocurrió una desgracia, porque el techo voló en algunos sectores a la calle o en lugares de terreno de vecinos colindantes, y eso es gravísimo. Insisto, gracias a Dios no ocurrió una desgracia, pero pudo haber ocurrido. Ya Sí. tenemos varias aguas con varias también viviendas de emergencia con filtraciones. Yo desde el día 1 alcé la voz por la forma de cómo estaban construyendo estas media aguas, donde le exigí al gobierno de que la primera empresa no la podíamos seguir manteniendo en la comuna de Tomé. Ya, desgraciadamente hoy día nos encontramos que la gente sigue sufriendo después de haber tenido momentos tan complejos con los incendios forestales, y eso es inaceptable y por supuesto nos tienen muy molestos y muy indignados. Hay familias que tenían todos sus enseres que con mucho esfuerzo habían comprado, y otros que por la solidaridad también de algunas personas podían tener sus cosas nuevas Alcaldesa. en estas viviendas de emergencia, y que lo perdieron todo, se mojaron todas. Alcaldesa, como para ir clarificando, esas viviendas que quedaron afectadas ya estaban habitadas por familias, ¿cierto? Hay tres que estaban habitadas y una que aún no se habían ido a vivir. Ya. Y en ese sentido, Por lo tanto, y el resto del análisis que se ha hecho por parte de las autoridades, por parte del municipio, se han hecho catastros de cómo quedaron el resto de las viviendas, porque me imagino que si hubo daños en estas viviendas prácticamente totales, debe haber otras que puedan tener algún tipo de daño, pero que pueda ser menor, ¿o no? sí, nuestros equipos municipales estuvimos en terreno el día viernes y ayer sábado, y ahí es donde nos pudimos dar cuenta que también hay otras viviendas que hay filtraciones con las aguas lluvias. Ya, por lo tanto, también tuvimos problemas, obviamente problemas menores, pero hay más o menos más de 30 viviendas con filtraciones que la empresa incluso estuvo ayer mejorando algunas viviendas de emergencia, sobre todo en las ventanas y las puertas. Ahora, lo que yo le exigía a la empresa el día viernes fue porque habían quedado de mandar a arreglar estas viviendas de emergencia, mandaron a unos maestros para ver cómo se arreglaba el techo. Y yo les exigí que necesitábamos instalaciones nuevas de viviendas nuevas, porque lo que pasó es inaceptable y no podemos permitir las instalaciones, porque estoy convencida que la cuadrilla de maestros que instalaron estas viviendas lo hicieron pésimamente mal. Eh, Así es que el techo no puede haber volado completamente, o sea, entero. Ya nos dimos cuenta de que hay problemas y que no podemos permitir. También se lo di a conocer ayer al delegado presidencial que estuvo en la comuna
el delegado presidencial subrogante, que estuvo en la comuna visitando lo que había pasado y que no puede el gobierno aceptar este tipo de construcciones en la comuna de Tomé. Por lo tanto, que se tomaran todas las acciones, a pesar que yo también el día viernes llamé al representante de la empresa para poder informar y expresar mi malestar, sobre todo porque, como dije anteriormente, fui una de las primeras alcaldesas que alzó la voz para decir que las viviendas que estaba instalando la primera empresa en la comuna de Tomé era inaceptable porque lo que estaban trayendo eran como viviendas que se habían construido en el norte del país, donde entendemos que el sur de Son nuestro situaciones país es distintas, muy pues, distinto. geográficas. En Tomé llueve mucho, pero además hay mucho viento, Mm. ¿ya? Entonces, las empresas también, y aquí el gobierno, Senapred, el Ministerio del Interior, tiene que entender que las condiciones son muy distintas y también preocuparse de a quienes se les entregan estas licitaciones. Estos trabajos deben de ser empresas que hagan bien su pega. Nuestra Alcaldesa, gente no nos... sí, y en ese sentido, ¿ustedes tuvieron la posibilidad de conversar con la empresa ayer, después de toda la situación que se vivió? Sí, ¿Y qué yo les dijeron? llamé muy molesta al representante de la empresa y ellos se comprometieron de mandar a trabajadores, estuvieron en terreno ayer Pero en el sector del Santo, a por lo que me ejemplo, refiero, a y lo, ya desde el martes. A lo que me refiero, alcaldesa, es si hay algún tipo de explicación a lo sucedido, porque más allá de lo que vayan a hacer como medida paliativa después de, ¿cuál fue el motivo del por qué se terminó por destruir las casas? ¿Se hicieron mal los trabajos? ¿Hubo reconocimiento de eso? Bueno, la verdad es que yo se lo dije yo. Le dije yo que era impresentable porque si yo como alcaldesa saqué a la otra empresa que había estado porque el trabajo no se estaba haciendo bien, era inaceptable que ellos estuvieran repitiendo exactamente lo mismo. ¿Ya? Ahora, en el lugar que pasó la instalación de estas viviendas de emergencia es una quebrada bastante profunda y de la forma en cómo instalaron la vivienda de emergencia es donde iba todo el viento norte y teníamos ráfagas más o menos de 80 kilómetros por hora. ¿Ya? Ahora, independientemente qué es lo que me respondieron ellos, no es posible, porque si no también tendrían que haber pasado lo mismo con las otras viviendas de emergencia. Y pasaron con dos en el sector de Veguilla, una en el sector del Santo y otra en el sector rural que es entre San Carlito y El Espino. Ahora ellos el martes vienen a instalar las nuevas viviendas de emergencia. Ya, pero también le pedimos al gobierno, al representante del gobierno, que era don Humberto Toro, que estuvo ayer en terreno, Ujú. de que también tienen que tomar las acciones contra esta empresa, porque insisto, nuestra gente lo ha pasado pésimamente mal y ahora no lo pueden seguir pasando mal por nuestra responsabilidad, ya por la responsabilidad del gobierno y la responsabilidad de estas empresas que no hacen bien su pega. Y además debo decir que lo que hoy día están cobrando con una de estas viviendas instaladas es bastante recurso, por lo tanto, aquí merecen entregar en dignidad a nuestra gente. También le pedimos a la empresa que tenía que responder por los enseres que estaban dentro de estas viviendas y ellos dijeron que por supuesto lo iban a hacer. No, También tuvimos otro problema grave, Felipe, sí, cuénteme. que fue con la Compañía General de Electricidad. Tuvimos 2 días sin luz nuestra gente, ¿ya? Donde yo estuve conversando con representantes de la empresa, me daban 6 horas y la verdad es que pasaban las horas y no nos llegaba esta
primera necesidad tan importante para nuestra gente. Ya estuvimos sin suministro de horas, más de 30, de electricidad, perdón, más de 30 horas, donde la gente, los que tenían sus negocios perdieron todo, donde además tenemos enfermos postrados, que son electrodependientes, necesitan de la electricidad. Pero además, algo más gravísimo, también tuvimos personas en el sector, por ejemplo, en el sector de Coliumo, donde existe una APR, donde la gente no tuvo agua durante todo este tiempo. Ya Durante son todo este cosas que no periodo del podemos. sistema frontal. Claro, fue por el sistema frontal. Ellos nos dijeron que la responsabilidad es de quien les suministra la energía a ellos, pero la verdad es que a esta altura a la gente le da exactamente lo mismo. Son ellos los que nos entregan a nosotros este servicio y nuestra gente aquí enfermo. Personas que no tenían solución de electricidad, pero también se vieron muy afectados, tanto agua potable rural, para impulsar el agua se necesitaba de luz a nuestros enfermos postrados que necesitan la electricidad y que necesitan tener sus remedios también en frío y nuestras personas que tienen negocios y que teníamos un fin de semana largo donde ellos estaban preparados para poder recibir a sus clientes, perdieron todo. ¿Ya? Eso también nos tiene muy molesta y el martes nos vamos a reunir con el equipo jurídico para ver qué acciones tomar, porque sentimos que esto no puede seguir pasándonos y hay que tomar algunas medidas Por porque es supuesto. inaceptable lo que nos pasó. No solamente con la gente damnificada de los incendios forestales, sino también con lo que nos ocurrió con la CGE. Por supuesto. Ivonne Rivas, alcaldesa de Tomé, muchísimas gracias por tomar el contacto con CNN Chile esta mañana y por darnos a conocer justamente estas consecuencias que ha tenido para tantos vecinos de la zona este sistema frontal que ha afectado en las últimas horas. Muchísimas gracias y gracias por el contacto. No, gracias a usted, Felipe, por permitirme también de informar los graves daños que tuvo nuestra comuna y que muchos de ellos también es por negligencia. Así que gracias a CNN por tener esta oportunidad. Muchas Perfecto. Que gracias esté muy y que bien. tenga buen día. Igualmente, pues.